Una mañana soleada de primavera, los jardines de la mansión Salazar resplandecían bajo la luz dorada del sol. Los rosales florecían con una intensidad vibrante, llenando el aire con su fragancia dulce, mientras que un pequeño ejército de jardineros y empleados se afanaba por preparar todo para la gran fiesta que la familia había organizado esa noche. Alejandro, el hijo mayor de los Salazar, observaba todo desde la terraza del segundo piso. Era un joven de 25 años, alto, de cabellos oscuros y ojos verdes, que reflejaban tanto la seguridad de haber crecido entre lujos como una insatisfacción interna que ni él mismo comprendía del todo. Acababa de regresar de su última estancia en Londres, donde había completado un máster en administración de empresas, un paso más hacia su inevitable destino como heredero del imperio familiar. A pesar de su vida privilegiada, Alejandro sentía un vacío inexplicable. Su día a día estaba lleno de reuniones, eventos sociales y expectativas inalcanzables. Sus padres, don Héctor y doña Isabel, eran la personificación del poder y el control, siempre preocupados por mantener la imagen perfecta de la familia y por asegurar que su hijo mayor siguiera sus pasos. Alejandro, aunque agradecido por todo lo que tenía, comenzaba a cuestionar si realmente deseaba esa vida que le habían planeado desde la cuna. Mientras Alejandro se perdía en sus pensamientos, abajo, en la cocina, Valeria se preparaba para su primer día ayudando a su madre en la mansión. Tenía 22 años y acababa de terminar sus estudios en enfermería, aunque no había encontrado trabajo en su campo aún. Valeria era una joven de espíritu libre, con ojos oscuros y una sonrisa cálida que iluminaba cualquier habitación. Aunque su vida había estado marcada por la humildad y el esfuerzo, Valeria siempre había soñado con algo más, algo que trascendiera los límites impuestos por su condición social. Aquella mañana, Valeria llegó a la mansión llena de nervios y emoción. Su madre, Carmen, llevaba trabajando como empleada doméstica para la familia Salazar durante más de 2 décadas. Valeria había crecido escuchando historias sobre la opulencia y el estilo de vida de la familia para la que su madre trabajaba, pero nunca había puesto un pie dentro de la casa. Hasta ese día. Carmen la había invitado a ayudar en la cocina y en los preparativos para la gran fiesta, una oportunidad para ganar algo de dinero mientras encontraba un empleo en su profesión. Valeria caminaba por el amplio pasillo que llevaba a la cocina cuando, inesperadamente, se encontró con Alejandro. Él estaba bajando las escaleras cuando la vio, cargando una bandeja de plata con delicadas copas de cristal. Fue un instante, un simple cruce de miradas, pero para ambos fue como si el tiempo se hubiera detenido. Los ojos de Alejandro se fijaron en ella, notando algo diferente, una frescura y autenticidad que no había visto en las chicas de su entorno. Valeria, por su parte, se sintió intimidada al principio, consciente de la diferencia abismal entre sus mundos, pero también curiosa. Nunca había visto a Alejandro de cerca, y le sorprendió lo diferente que era a como lo imaginaba. No tenía esa mirada fría y distante que ella asociaba con los ricos. Sus ojos, aunque intensos, parecían llenos de preguntas, como si él mismo buscara algo. El silencio entre ellos fue roto por Carmen, quien apareció justo en ese momento. Valeria. Ah, perdón, señor Alejandro, dijo con una mezcla de respeto y apuro, mientras intentaba hacer que su hija continuara su camino. Pero Alejandro, en lugar de simplemente seguir con su día, sonrió levemente y asintió hacia Valeria, reconociendo su presencia. Encantado de conocerte, Valeria, dijo Alejandro, con un tono que mostraba tanto amabilidad como una genuina curiosidad. Valeria, sorprendida, apenas pudo balbucear un igualmente, señor, antes de seguir a su madre a la cocina. El encuentro, aunque breve, dejó una impresión profunda en ambos. Alejandro no pudo dejar de pensar en Valeria durante el resto del día, intrigado por esa joven que parecía tan diferente a las mujeres superficiales que solía conocer. Sentía una atracción, pero también un deseo de conocer más sobre su vida, sus sueños y el mundo del que ella provenía. Para Valeria, el encuentro con Alejandro había sido desconcertante,
aunque sabía que no debía hacerse ilusiones, no podía evitar sentir una extraña conexión con él, algo que iba más allá de la atracción física. Ese día, el destino había cruzado sus caminos en un encuentro fortuito, pero cargado de significado. Sin que ninguno de los dos lo supiera, esa chispa inicial sería el comienzo de una historia que desafiaría las normas de sus mundos, poniendo a prueba sus corazones y sus convicciones. La mansión Salazar estaba más viva que nunca, llena de un ajetreo constante mientras los preparativos para una gala benéfica se ultimaban. Entre la opulencia de los arreglos florales y las luces deslumbrantes, había un aire de tensión sutil, casi imperceptible, pero que flotaba en cada rincón de la casa. Alejandro, como de costumbre, se encontraba alejado del bullicio, buscando momentos de tranquilidad lejos de la presión familiar. Sin embargo, ese día, todo estaba a punto de cambiar. Esa mañana, mientras Alejandro y Valeria paseaban por el jardín trasero, riendo y compartiendo confidencias, un par de ojos vigilantes los observaban desde una ventana del segundo piso. Doña Isabel, la matriarca de la familia, había notado hacía días la cercanía inusual entre su hijo y la hija de la empleada doméstica. Al principio, lo había tomado como un capricho pasajero, una distracción inofensiva, pero al verlos juntos, riendo y disfrutando de una complicidad que le resultaba desconocida, supo que había algo más. Sus instintos, siempre alerta, no fallaban. Esa misma tarde, doña Isabel y don Héctor convocaron a Alejandro en el despacho de su padre. El despacho era una habitación intimidante, con paredes de madera oscura cubiertas de libros y retratos de la familia. Alejandro conocía demasiado bien ese lugar, el escenario de numerosas conversaciones serias sobre su futuro, sobre las expectativas y responsabilidades que recaían sobre él como heredero. Pero esta vez, el ambiente era aún más denso, cargado de una gravedad que Alejandro percibió al instante. Alejandro, siéntate, dijo don Héctor con un tono inusualmente frío. Doña Isabel, sentada al lado de su esposo, lo miraba con una mezcla de decepción y determinación. Alejandro se sentó frente a ellos, sintiendo como su estómago se encogía de anticipación. Tu madre y yo hemos notado algo preocupante, comenzó don Héctor, entrelazando los dedos sobre el escritorio. Sabemos que has estado pasando demasiado tiempo con la hija de Carmen, ¿cómo se llama? ¿Valeria? El nombre de Valeria en los labios de su padre sonó como una condena, algo que Alejandro no pudo ignorar. Sí, hemos pasado tiempo juntos, respondió Alejandro, tratando de mantener la calma. Nos hemos hecho amigos. Amigos, repitió doña Isabel, su voz impregnada de escepticismo. Alejandro, debes comprender que tus amistades tienen que estar a la altura de tu posición. No puedes permitirte el lujo de distraerte con personas que no comparten nuestra misma clase. Alejandro sintió que la rabia comenzaba a hervir dentro de él. Valeria es una persona increíble, inteligente y llena de sueños. No es una cuestión de clases, mamá. Es una cuestión de humanidad. Don Héctor se inclinó hacia adelante, su mirada severa. Es precisamente una cuestión de clases, Alejandro. No podemos permitir que una relación inapropiada ponga en riesgo todo lo que hemos construido. Nuestra familia es respetada y poderosa, y tú, como nuestro hijo, tienes una responsabilidad que cumplir. Esa joven no es para ti. La confrontación estaba tomando la dirección que Alejandro había temido. Sabía que sus padres eran inflexibles, que para ellos, la familia y su posición no eran todo, pero no estaba preparado para la crudeza con la que abordaron la situación. Se sentía atrapado entre su deber hacia su familia y los sentimientos genuinos que empezaban a crecer en su corazón. ¿Y qué hay de lo que yo quiero?, replicó Alejandro, su voz elevándose ligeramente. ¿Qué hay de mis deseos, de mis sentimientos? No pueden controlar cada aspecto de mi vida. Doña Isabel lo miró con frialdad, como si su hijo fuera un extraño que no comprendía lo que estaba en juego. No se trata de control, Alejandro. Se trata de protegerte, de protegernos. Esa chica no tiene futuro en nuestro mundo,
y tú sabes lo que se espera de ti. Tienes que terminar con esto antes de que se vuelva aún más difícil. Alejandro se levantó de la silla, sintiendo que su corazón latía con fuerza contra su pecho. No pueden obligarme a hacer esto, dijo, tratando de mantener la compostura, pero con la voz quebrada por la mezcla de emociones. Voy a seguir viendo a Valeria, y ustedes no tienen derecho a interferir en mi vida personal de esta manera. Pero las palabras de Alejandro no hicieron más que solidificar la posición de sus padres. Don Héctor, con su tono implacable, le advirtió, si continúas con esto, Alejandro, habrá consecuencias. No solo para ti, sino para ella también, y no estoy seguro de que pueda soportar lo que eso implicaría. La amenaza implícita en las palabras de su padre resonó en Alejandro, dejándolo sin palabras. Salió del despacho con el peso de la advertencia sobre sus hombros, consciente de que la lucha que se avecinaba sería más difícil de lo que había imaginado. Mientras tanto, en la pequeña casa que compartía con su madre, Valeria estaba inmersa en sus propios temores. Carmen había notado la creciente cercanía entre su hija y Alejandro, y aunque al principio no había dicho nada, ahora no podía permanecer en silencio. Aquella noche, mientras cenaban, Carmen decidió hablar. Valeria, necesito que me escuches, comenzó, su voz llena de preocupación. He visto cómo miras a Alejandro, y sé lo que está pasando. Pero tienes que entender algo, esa relación no puede ser. No es nuestra realidad. Valeria, que había estado teniendo esta conversación, miró a su madre con ojos llenos de tristeza. Mamá, no es lo que piensas. Alejandro es diferente, no es como ellos. Nos entendemos, hablamos de cosas profundas, de nuestros sueños. Carmen negó con la cabeza, interrumpiéndola suavemente. Eso es lo que me preocupa, hija. Alejandro puede ser diferente, pero no lo es lo suficiente para desafiar a su familia y a su mundo. Ellos no permitirán que esto continúe, y tú serás la que sufra las consecuencias. Valeria sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Mamá, no puedo simplemente alejarme de él. No es tan sencillo. Siento algo por él, algo real. Carmen la miró con ternura, pero también con una firmeza que Valeria no había visto antes. Lo sé, y eso es lo que lo hace aún más peligroso. Alejandro tiene un futuro asegurado, lleno de privilegios, pero tú tendrás que enfrentarte a la realidad si sigues por este camino. Ellos te destruirán, Valeria, destruirán todo lo que has construido. Por eso te pido que te alejes antes de que sea demasiado tarde. Las palabras de su madre la golpearon con fuerza, y Valeria sintió un nudo en el estómago. Sabía que su madre tenía razón, pero también sabía que su corazón ya estaba demasiado involucrado como para simplemente dejarlo todo atrás. Sin embargo, la preocupación en los ojos de Carmen, su miedo palpable, le hizo dudar. Lo pensaré, mamá, dijo Valeria al fin, con la voz apagada. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Valeria no podía dejar de pensar en las advertencias de su madre. El amor que sentía por Alejandro estaba enredado con el miedo a lo que podría venir, y la decisión que tenía que tomar la desbordaba. Sabía que la situación estaba escapando de sus manos, que cada paso hacia adelante la acercaba más a un abismo que no podía ver del todo, pero que intuía peligroso. En el transcurso de los días siguientes, Alejandro y Valeria se encontraron enfrentando la dura realidad de su relación. La presión de los padres de Alejandro, las palabras de advertencia de Carmen y la creciente incomodidad de saberse observados comenzó a pesar sobre ellos. Los encuentros furtivos ya no eran tan sencillos, y la alegría inicial que sentían al estar juntos comenzó a mezclarse con una ansiedad que no podían ignorar. Las horas pasaban lentamente para Alejandro, mientras el eco de la última conversación con sus padres aún resonaba en su mente. El despacho de su padre, el escenario de aquel enfrentamiento, se había convertido en un símbolo del peso que cargaba sobre sus hombros.
Las palabras de don Héctor y doña Isabel no solo habían sido una advertencia, sino un recordatorio de la vida que estaba predestinada para él, una vida que ahora sentía cada vez más como una prisión. La tensión en la mansión Salazar se hizo evidente cuando, apenas unos días después de la confrontación, los padres de Alejandro organizaron una cena íntima con la familia Rivas. Los Rivas eran dueños de una de las compañías más grandes del país, socios estratégicos de los Salazar desde hacía décadas. Y, lo más importante, su hija, Carolina, era la joven que doña Isabel había elegido para Alejandro. Carolina Rivas era todo lo que los padres de Alejandro podían desear para su hijo. Educada en las mejores universidades de Europa, elegante, sofisticada y, sobre todo, proveniente de una familia de la misma élite social. Tenía el porte y la gracia que se esperaba de alguien en su posición, y desde el primer momento quedó claro que el encuentro no era una simple reunión social. Doña Isabel había dejado caer más de una vez comentarios sobre lo bien que harían como pareja y sobre cómo la unión de las dos familias sería vista como una alianza estratégica perfecta. Alejandro, consciente de la intención detrás de esa cena, no pudo evitar sentirse atrapado. Mientras la conversación fluía entre sus padres y los Rivas, él apenas prestaba atención, absorto en sus propios pensamientos. Carolina era agradable, sí, pero no despertaba en él ni una fracción de las emociones que sentía cuando estaba con Valeria. Cada sonrisa educada que compartía con Carolina, cada cumplido que le devolvía, era un acto de traición a su propio corazón. Al terminar la cena, doña Isabel acompañó a Carolina y a su madre a la salida, aprovechando el momento para una charla privada. En ese instante, don Héctor se acercó a Alejandro, posando una mano firme sobre su hombro. Hijo, Carolina es una joven excepcional. Sé que lo ves. Esta es la clase de persona con la que deberías estar. Alguien de tu nivel, con quien puedas construir un futuro digno de nuestra familia. Alejandro asintió en silencio, pero su mente estaba lejos de allí, luchando con la creciente desesperación que sentía. Sabía que sus padres esperaban que aceptara ese matrimonio como un paso natural en su vida, pero cada fibra de su ser se rebelaba contra la idea. Pensar en Valeria, en sus conversaciones y en la conexión real que habían forjado, hacía que la idea de un matrimonio con Carolina le resultara insoportable. Mientras tanto, Valeria enfrentaba su propia batalla. Las murmuraciones en el vecindario y en los círculos que frecuentaba se habían vuelto cada vez más insoportables. Lo que comenzó como simples rumores sobre su relación con Alejandro se había transformado en miradas de juicio y comentarios maliciosos. Valeria había trabajado toda su vida para ser respetada en su entorno y ahora sentía como todo eso se desmoronaba por la naturaleza de su relación. Un día, mientras volvía de hacer unas compras, Valeria se encontró con un grupo de mujeres en la tienda del barrio. Al entrar, las conversaciones cesaron abruptamente y aunque ninguna dijo nada en su presencia, el silencio y las miradas decían más que 1000 palabras. Valeria intentó ignorar la incomodidad, pero una de las mujeres, que conocía a su madre desde hacía años, no pudo contenerse. Valeria, deberías tener más cuidado, dijo con tono amable pero condescendiente. No es bueno que te mezcles en asuntos que no te conciernen. Esos ricos solo te traerán problemas. Mejor mantenerte en tu lugar, ¿no crees? Valeria sintió el calor subiendo a su rostro, una mezcla de vergüenza y rabia. Gracias por el consejo, respondió con la mayor calma posible, antes de apresurarse a salir de la tienda. La humillación de ser objeto de tales comentarios la desgarraba por dentro, pero lo que más le dolía era la idea de que esas palabras pudieran tener algo de verdad. Esa misma noche, mientras se preparaba para dormir, Valeria no podía dejar de pensar en todo lo que estaba en juego. Sabía que su relación con Alejandro no solo estaba causando revuelo entre la alta sociedad, sino que también estaba afectando a su madre y a sí misma. La presión era cada vez más intensa, y Valeria empezó a preguntarse si realmente valía la pena seguir adelante. No quería ser la causa de la caída de Alejandro,
ni tampoco deseaba que su madre sufriera las consecuencias de una relación que, para muchos, estaba destinada al fracaso. Las noches se hicieron más largas para Valeria, llena de pensamientos y dudas. Comenzó a distanciarse de Alejandro, encontrando excusas para no verlo, para evitar esos encuentros furtivos que tanto disfrutaban. Sabía que su corazón se rompía un poco más cada vez que lo rechazaba, pero también estaba convencida de que era lo mejor. Tenía que protegerlo, protegerse a sí misma y evitar un desastre que sentía que era inevitable. Alejandro notó de inmediato el cambio en Valeria. Los mensajes tardaban más en llegar, los encuentros se volvían más espaciados, y cuando finalmente lograban verse, Valeria parecía estar a kilómetros de distancia, incluso cuando estaban frente a frente. Una tarde, cuando por fin la convenció de reunirse en el estanque, la confrontó con sus sospechas. «Valeria, ¿qué está pasando?» «Siento que te estoy perdiendo», dijo Alejandro, su voz llena de angustia. «¿Es por lo que te dije de mis padres?» «Porque si es así, podemos enfrentarlo juntos, no tienes que alejarte». Valeria, con los ojos llenos de tristeza, negó suavemente. «Alejandro, no es tan simple. Tus padres tienen razón, nuestra relación no tiene futuro. Y cuanto más nos acerquemos, más daño nos haremos, tanto a nosotros como a nuestras familias. No quiero ser la razón por la que pierdas todo lo que tienes». Alejandro tomó sus manos, buscando sus ojos, tratando de hacerla entender lo que él sentía. «No me importa lo que dicen mis padres, ni lo que piense la sociedad. Lo único que me importa eres tú, Valeria. Estar contigo me hace feliz, más feliz de lo que nunca he sido en mi vida». Valeria sintió que su corazón se partía en dos al escuchar sus palabras, pero también sabía que debía ser fuerte. «Alejandro, no es justo para ti. No puedes simplemente abandonar tu vida, tu familia, por mí. Ellos te necesitan, y tú tienes un deber hacia ellos. No puedo permitir que sacrifiques todo por algo que, tarde o temprano, te va a costar demasiado». La desesperación en los ojos de Alejandro era palpable, pero Valeria se mantuvo firme. Sabía que no podía ceder, que tenía que ser la que tomara la decisión difícil, aunque le doliera más de lo que había imaginado. Lentamente, se apartó de él, soltando sus manos y dando un paso atrás, como si con ese gesto estuviera marcando la distancia que debía mantener. «Valeria, por favor», susurró Alejandro, pero ella negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Es lo mejor, Alejandro. Por favor, no me busques más. Debemos detener esto antes de que sea demasiado tarde». Con esas palabras, Valeria se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la casa, dejándolo atrás. Alejandro la observó alejarse, sintiendo cómo la desesperación se transformaba en un vacío profundo. Sabía que la amaba, pero también sabía que estaba perdiendo la batalla contra un mundo que parecía decidido a separarlos. Esa noche, Alejandro regresó a la mansión sintiéndose más solo que nunca. Sus padres, satisfechos con su éxito en la cena con los Rivas, ya hablaban abiertamente de un compromiso próximo con Carolina. Alejandro, en cambio, se encerró en su habitación, intentando encontrar una salida a la encrucijada en la que se encontraba. Sabía que su vida estaba trazada, que sus padres esperaban que siguiera un camino definido por ellos, pero por primera vez en su vida, comenzó a cuestionar si estaba dispuesto a pagar el precio de renunciar a lo que realmente deseaba. La mansión, con sus largos pasillos y salones opulentos que antes le habían parecido tan familiares, ahora le resultaban ajenos y fríos. El peso de su decisión lo hacía caminar con una determinación que nunca antes había experimentado. Decidió que enfrentaría primero a su madre, doña Isabel, sabiendo que la frialdad de su lógica sería el primer muro que tendría que derribar. La encontró en el salón principal, supervisando los preparativos para una cena de gala que se llevaría a cabo esa noche, otra reunión más para afianzar alianzas familiares y negocios. Al verlo entrar, su madre sonrió con la satisfacción de quien cree que todo está bajo control. «Buenos días,
Alejandro. Espero que estés listo para esta noche. Los Rivas estarán aquí, y es importante que te vean como el hombre que estás destinado a ser, dijo doña Isabel, sin levantar la vista de los documentos que revisaba. Alejandro respiró profundamente antes de hablar. Mamá, necesito hablar contigo. Es importante. La seriedad en su tono hizo que doña Isabel levantara la cabeza, notando de inmediato la resolución en los ojos de su hijo. Dejó los papeles a un lado y se cruzó de brazos, esperando que continuara. Ya no puedo seguir adelante con esto, mamá. No puedo comprometerme con Carolina Rivas. Amo a Valeria, y no importa lo que digas, no pienso renunciar a ella, declaró Alejandro con una firmeza que sorprendió a su madre. Por un momento, la sorpresa cruzó el rostro de doña Isabel, pero rápidamente fue reemplazada por una expresión de fría determinación. Alejandro, entiendes que lo que estás diciendo es absurdo. No puedes tirar por la borda todo lo que hemos construido, toda tu vida, por un capricho. Esto no es un capricho, mamá. Es amor. Y no puedo seguir viviendo una mentira solo para cumplir con tus expectativas, respondió Alejandro, su voz temblando con la mezcla de nerviosismo y convicción. Doña Isabel se acercó a su hijo, mirándolo directamente a los ojos. Alejandro, eres un Salazar. Nuestro apellido, nuestra posición, todo lo que somos, no se negocia. No puedes rebajarte a estar con una criada. Valeria no pertenece a nuestro mundo, y si sigues adelante con esto, destruirás todo lo que hemos trabajado para construir. Alejandro sintió la presión de las palabras de su madre como un peso sobre su pecho, pero también sabía que no podía ceder. Lo que destruiría mi vida sería renunciar a lo que realmente quiero. Amo a Valeria, y prefiero perderlo todo antes que vivir sin ella. La conversación había subido de tono, y la voz firme de Alejandro atrajo la atención de don Héctor, que acababa de entrar en la habitación. Al ver a su esposa y a su hijo en una confrontación abierta, su rostro se endureció, intuyendo la naturaleza de la discusión. ¿Qué sucede aquí?, preguntó don Héctor con voz autoritaria, su mirada fija en Alejandro. Doña Isabel, sin perder la compostura, respondió antes de que Alejandro pudiera decir nada. Alejandro cree que puede desafiar todo lo que hemos hecho por él. Dice que no va a casarse con Carolina porque está enamorado de la hija de la criada. Don Héctor se quedó inmóvil por un momento, asimilando las palabras de su esposa, antes de dirigirse a su hijo con una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Es eso cierto, Alejandro? ¿Has perdido completamente la cabeza? Alejandro sostuvo la mirada de su padre, sintiendo la fuerza de la desaprobación, pero sin retroceder. No he perdido la cabeza, papá. He encontrado algo que vale la pena, algo que es real. No quiero vivir una vida vacía, siguiendo el camino que ustedes han trazado para mí, solo por cumplir con lo que se espera de mí. El silencio que siguió fue denso, cargado de la tensión que parecía electrificar el aire en la sala. Finalmente, don Héctor rompió el silencio, su voz baja y amenazante. Escúchame bien, Alejandro. Si sigues adelante con esto, si decides rechazar tu lugar en esta familia por una simple muchacha sin futuro, perderás todo. No habrá herencia, no habrá respaldo, y te quedarás solo, sin nada. Esta es tu última oportunidad de recapacitar. Las palabras de su padre cayeron como un martillo, pero Alejandro ya había tomado su decisión. Sabía que las amenazas no eran vacías, perdería todo lo que conocía, pero ganar su libertad, su derecho a amar sin restricciones, era un precio que estaba dispuesto a pagar. Entonces lo perderé todo, respondió Alejandro con voz firme, aunque sintiera el miedo trepando por su espalda. Porque no puedo seguir viviendo de acuerdo a tus expectativas, papá. No quiero ser un Salazar si eso significa renunciar a lo que realmente soy. La furia en los ojos de don Héctor fue palpable, pero Alejandro no retrocedió. Si eso es lo que deseas, entonces no eres más mi hijo, sentenció su padre,
antes de girarse y salir de la sala, dejando a Alejandro y a su madre en un silencio lleno de dolor y desilusión. Doña Isabel, que hasta entonces había mantenido su compostura, se acercó a su hijo por última vez, con una tristeza que se asomaba en sus ojos. Alejandro, piénsalo bien. No hay marcha atrás una vez que tomes esta decisión. No podemos protegerte si decides apartarte de nosotros. Alejandro sintió el nudo en su garganta, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Lo sé, mamá. Y lo siento, pero no puedo vivir la vida que quieres para mí. Con esas palabras, Alejandro se apartó de su madre y salió de la habitación, consciente de que acababa de cortar los lazos con todo lo que había conocido hasta entonces. Mientras caminaba por la mansión, los pasillos se sentían más fríos, más distantes, como si ya no perteneciera a ese lugar. Esa misma tarde, Alejandro se dirigió a la casa de Valeria. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que el siguiente paso era crucial. Valeria, al verlo llegar, sintió una mezcla de sorpresa y temor, pero antes de que pudiera decir algo, Alejandro la abrazó con fuerza. «He tomado mi decisión, Valeria», dijo Alejandro con la voz entrecortada por la emoción. «He renunciado a todo por ti, porque no puedo imaginar mi vida sin estar a tu lado. No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos». Valeria lo miró con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «Alejandro, ¿qué has hecho? No puedo permitir que arruines tu vida por mí». Alejandro la tomó de las manos y la miró a los ojos, con una determinación inquebrantable. «Esto no es arruinar mi vida, Valeria. Esto es encontrarla. Y sé que juntos podemos enfrentarlo todo». Mientras Alejandro la abrazaba, Valeria sintió el peso de la decisión que habían tomado juntos. Sabía que el camino que se avecinaba sería difícil, lleno de obstáculos y desafíos, pero por primera vez sintió que podían superarlo, porque tenían algo que valía más que cualquier riqueza, el amor verdadero. Alejandro y Valeria se habían embarcado en una nueva vida, libres del control de sus familias, pero también despojados del lujo y la seguridad a los que Alejandro estaba acostumbrado. Habían alquilado un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un lugar modesto pero que representaba su primer hogar juntos. Las paredes desnudas y el mobiliario escaso contrastaban drásticamente con la opulencia de la mansión de los Salazar, pero para ellos, ese pequeño espacio era un refugio, un símbolo de su decisión de elegir el amor por encima de todo. Sin embargo, la realidad pronto comenzó a pesar sobre ellos. Alejandro, que hasta entonces había vivido una vida de privilegios, ahora se enfrentaba a la necesidad de encontrar trabajo en un mundo que no estaba diseñado para él. Su apellido, que antes le habría abierto todas las puertas, ahora parecía ser más una carga que una ventaja, especialmente cuando sus padres usaban su influencia para cerrar cualquier oportunidad que surgiera. Valeria, por su parte, también estaba sintiendo la presión. Había dejado atrás su vida sencilla junto a su madre, una vida donde el dinero escaseaba pero la estabilidad emocional era constante. Ahora, además de trabajar largas horas en una cafetería para ayudar a mantener el hogar, también cargaba con la culpa de ver a Alejandro luchar en un mundo que le era completamente ajeno. Cada día, al regresar a casa, sentía la tensión en el aire, una tensión que a veces se convertía en silencio incómodo y otras en discusiones amargas. Las noches eran las peores. En la oscuridad de su pequeño apartamento, Alejandro y Valeria se encontraban acostados uno junto al otro, con la distancia emocional creciendo entre ellos. Había momentos en los que Alejandro miraba el techo, su mente llena de dudas y miedos, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Valeria, sintiendo el peso de sus propios miedos, se preguntaba si su amor era suficiente para sostenerlos en medio de tanta adversidad. Pero en medio de las dudas, también había momentos de profundo amor y conexión. Había noches en las que, después de un día particularmente difícil, se abrazaban en silencio, encontrando consuelo en la simple presencia del otro. Esos momentos eran fugaces, pero les recordaban por qué habían elegido este camino en primer lugar.
Don Héctor e Isabel, frustrados por la obstinación de su hijo, decidieron tomar medidas más drásticas. Usaron su poder y contactos para presionar a la madre de Valeria, María, obligándola a intervenir. Sabían que María era la única persona cuya opinión Valeria respetaba profundamente y estaban dispuestos a manipular esa relación para lograr sus objetivos. María fue citada a la mansión de los Salazar, un lugar que no había pisado desde que Valeria y Alejandro se habían marchado. La recibieron con una fría cortesía, y pronto Isabel se dirigió a ella con una mezcla de condescendencia y amenaza velada. María, sabemos que quieres lo mejor para tu hija, comenzó Isabel, su voz suave pero firme, y también sabemos que no deseas verla arruinada por esta aventura que Alejandro ha decidido emprender. Es por eso que te ofrecemos un trato. María, consciente del peligro de la situación, mantuvo la calma mientras Isabel continuaba. Si convences a Valeria de que abandone a Alejandro, te garantizamos una vida cómoda para ambas. Podemos encontrarle un buen trabajo, algo que le permita salir adelante sin tener que depender de un hombre que ha perdido todo por una ilusión. El corazón de María se apretó ante las palabras de Isabel. Sabía lo mucho que Valeria amaba a Alejandro, pero también era consciente de la realidad brutal en la que ahora vivían. El miedo por el futuro de su hija la invadió y por un momento consideró la oferta. ¿Y si no lo hago, qué pasará con mi hija?, preguntó María, su voz temblando ligeramente. Isabel esbozó una sonrisa gélida. No quiero amenazarte, María, pero sabes tan bien como yo que la vida puede volverse muy difícil si no se toma la decisión correcta. Alejandro está arruinando su vida y arrastrará a Valeria con él. ¿Realmente quieres que tu hija se hunda con él? María sintió una oleada de pánico. Sabía que Isabel y Héctor eran personas poderosas y que podían cumplir sus amenazas. No quería ver a su hija sufrir, pero también sabía que el amor que Valeria sentía por Alejandro era profundo. Se debatía entre proteger a su hija y respetar su libertad para elegir su propio camino. Mientras tanto, los Salazar también intensificaron su ataque sobre Alejandro. Utilizaron su influencia para sabotear cualquier oportunidad de empleo que pudiera surgir, cerrando puertas y presionando a contactos para que no le dieran ninguna posibilidad. Alejandro, que no entendía por qué todas sus entrevistas terminaban en nada, comenzó a sentir que el mundo estaba en su contra. Su frustración crecía, y con ella, el temor de que no pudiera ofrecerle a Valeria la vida que ella merecía. Una tarde, después de recibir la noticia de que otro trabajo se había esfumado sin razón aparente, Alejandro explotó. Regresó al apartamento con la rabia ardiendo en su pecho, incapaz de contener el torrente de emociones que lo inundaba. Valeria lo vio entrar con el rostro descompuesto y supo que algo andaba terriblemente mal. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Qué ha sucedido?, preguntó, su voz llena de preocupación. Alejandro lanzó su portafolio al suelo y se dejó caer en el sofá, enterrando su rostro en las manos. No puedo más, Valeria. Parece que no importa lo que haga, todo sale mal. Estoy empezando a pensar que nunca podremos ser felices. Valeria se acercó a él, colocando una mano en su hombro, tratando de ofrecerle consuelo. Alejandro, lo superaremos. Juntos. No importa lo que pase, mientras estemos juntos, encontraremos una manera. Pero Alejandro levantó la cabeza, su mirada llena de desesperación. ¿Y si no lo logramos, Valeria? ¿Y si estoy arruinando tu vida? Mis padres tienen el poder de destruirnos, y parece que no puedo protegerte de eso. No quiero que sufras por mi culpa. Valeria sintió que su corazón se rompía al ver el dolor en los ojos de Alejandro. Sabía que la situación era grave, pero también sabía que su amor era lo único que les daba fuerza. Se sentó a su lado, tomando sus manos en las suyas. Alejandro, estamos juntos en esto, dijo con firmeza. No es solo tu lucha, es la nuestra. Y no me importa cuántos obstáculos pongan en nuestro camino, no renunciaré a ti. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora.
Las dificultades parecían interminables y la presión se intensificó cuando Alejandro comenzó a recibir noticias preocupantes sobre la salud de su madre. Isabel Salazar, quien había sido la figura dominante en la vida de Alejandro, cayó gravemente enferma. Una enfermedad inesperada y devastadora la había dejado postrada, su vitalidad y su control sobre la familia desvaneciéndose con cada día que pasaba. A pesar de todo lo que había sucedido, Alejandro no podía ignorar el sufrimiento de su madre. Decidió visitarla, aunque sabía que enfrentarla significaría enfrentar también las heridas abiertas de su relación con sus padres. El reencuentro en el lecho de muerte de Isabel fue cargado de tensiones y emociones. Isabel, aunque débil, no había perdido su carácter. Al ver a Alejandro entrar en la habitación, sus ojos se llenaron de lágrimas que no eran solo de dolor físico, sino también de arrepentimiento. «Siempre quise lo mejor para ti, Alejandro», susurró Isabel, su voz apenas audible. «Creí que estaba protegiéndote, que lo que hacía era por tu bien, pero tal vez me equivoqué». Alejandro se acercó a su madre, tomando su mano frágil entre las suyas. «Madre, nunca dudé de tu amor, pero no puedo seguir el camino que trazaste para mí. Mi vida es con Valeria, y estoy dispuesto a pagar cualquier precio por esa felicidad». Isabel cerró los ojos, asintiendo débilmente. «Quiero verte feliz, Alejandro. Si Valeria es quien te da esa felicidad, entonces, debo aceptarlo, aunque me cueste». La reconciliación con su madre fue un momento de profunda liberación para Alejandro. Aunque Isabel nunca comprendería del todo su elección, al menos había encontrado la paz suficiente para aceptar a Valeria. Sin embargo, este acto de reconciliación vino con un costo. Isabel falleció poco después y su muerte dejó una marca imborrable en Alejandro. Había logrado lo que parecía imposible, el reconocimiento de su amor por parte de su madre, pero a un precio que siempre llevaría en su corazón. El funeral de Isabel reunió a la familia Salazar y aunque la tensión seguía presente, algo había cambiado. Héctor, abatido por la pérdida de su esposa, se mostró menos intransigente, aunque su orgullo le impedía ofrecer una verdadera disculpa. No obstante, la ausencia de Isabel, la verdadera fuerza detrás de la oposición a Valeria, dejó un vacío que Héctor no pudo llenar con su desaprobación. Gradualmente, y a regañadientes, comenzó a aceptar que Alejandro había tomado una decisión definitiva. Valeria asistió al funeral, aunque con sentimientos encontrados. Sabía que la muerte de Isabel significaba tanto el fin de una era de conflicto como el inicio de una nueva etapa en la que su relación con Alejandro ya no sería tan ferozmente combatida. Sin embargo, la tristeza de Alejandro era palpable y Valeria compartió su dolor, acompañándolo en su duelo. A pesar de la aceptación gradual de los Salazar, las cicatrices del conflicto permanecieron. Alejandro había renunciado a su herencia y a las comodidades que eso implicaba, y aunque la relación con su padre se había suavizado, la distancia entre ellos era inevitable. Alejandro y Valeria sabían que su amor había superado muchas pruebas, pero también comprendían que la felicidad que habían alcanzado tenía un precio. Uno que habían pagado con sacrificios y con la pérdida de quienes alguna vez fueron fundamentales en sus vidas. Al final, Alejandro y Valeria habían demostrado que el amor verdadero, aunque costoso, valía más que cualquier fortuna o apellido. Se mantuvieron firmes en su determinación de construir una vida juntos, conscientes de que su relación estaba lejos de ser perfecta, pero también seguros de que su amor había resistido la tormenta. Las cicatrices que llevaban consigo eran testimonio de una lucha ardua, pero también de una victoria que solo ellos podían entender completamente. Y así, a medida que el sol se ponía sobre la ciudad, Alejandro y Valeria, de la mano, contemplaban un futuro lleno de desafíos, pero también de una felicidad ganada a pulso. Habían pagado el precio de su felicidad y sabían que, pase lo que pase, habían elegido bien.